que va a exponernos un poco sobre este tema. Yo a Xavi le conozco, pues he estado con él 3 o 4 ocasiones, hemos coincidido, y sobre todo también he leído también alguna cosita que ha escrito para alguna enmienda, me acuerdo, y decir de él que las pocas ocasiones que hemos hablado o las cosas que le he leído, yo creo que denotan de él que tiene bastante potencia en el COP. Así que te dejo ya con el micro y ahí estoy. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias y hacer extensible la misma gratitud que ha expresado Gonzalo. En primer lugar, a Alternativa Universitaria por la invitación y también a Izquierda Unida, ¿no? Yo creo que el debate sobre el paro, el exilio y la precariedad probablemente sean las 3 palabras que mejor definen la situación en la que la juventud trabajadora y estudiante se encuentra en la Unión Europea, pero también en buena parte el conjunto de la población, ¿no? Muchas veces tenemos la sensación de que la Unión Europea o las políticas que se adoptan en la Unión Europea o tras el telón de la Unión Europea, esa que nos presenta un flamante con las banderas, con las estrellas, todo sonriente, realmente son un eje vector en la política de los Estados miembros y que condicionan directamente el día a día de las personas que vivimos dentro de la Unión Europea. Hemos hablado de paro, ¿no? Un buen análisis que podríamos hacer es de qué deriva esa gran cantidad de paro juvenil y a qué se debe, ¿no? Y en qué condiciones está quedando el mercado de trabajo. Yo creo que, bueno, si haríamos un análisis, una retrospectiva de los últimos 10 años, antes de que empezara toda esta historia de la crisis económica, se veía, ¿no? Se veía venir y poco a poco los grandes poderes económicos de la Unión Europea iban preparando el camino para cuando llegara esa crisis, que al final es una reorganización del capital en ramas y una acumulación de capital extraordinaria en las manos de unos pocos, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues como sabéis, aparte a base de precarizar, es decir, de aumentar las tasas de plusvalía que generan los trabajadores y trabajadores y dejarlos en una mayor parte en manos de los capitalistas, de la clase burguesa. En ese sentido, la directiva Bolkestein, que muchas y muchos os sonará, planteaba que dentro de la Unión Europea se podía extender un contrato de trabajo a una persona de un país, pongamos por ejemplo Rumanía, y pongamos por ejemplo en un país como Francia, donde el salario mínimo interprofesional es de casi 1.500 euros, 1.400 y pico. Bien, en esas condiciones de trabajo no trabajaría ese trabajador, sino que lo haría en las condiciones de trabajo con el salario mínimo y las horas de trabajo de Rumanía, ¿no? O de los convenios que hay en Rumanía. Esto se planteó como hace 10 años o algo así. La verdad es que hubo una movilización bastante fuerte en ese sentido, pero yo creo que es el mejor ejemplo de esa dicotomía, o no dicotomía, ese poli bueno y poli malo al que juegan el Partido Socialista y el Partido Popular. El Partido Popular es el poli malo, el que pone la directiva en marcha o la plantea, y el poli bueno es el Partido Socialista, que haciendo un alarde de defensa de los derechos laborales, coge la directiva, la modifica para que no parezca tan terrible, pero plantea que son susceptibles de ese tipo de contratos las empresas y los autónomos. ¿Cuál es el tipo de contrato que más ha crecido en los últimos años dentro de la Unión Europea? El de autónomos. ¿Por qué? Porque ese es el modelo de empleo que están generando. Y de esa manera llegamos a situaciones como la que yo, que más cerca he vivido, y es que nos encontramos que las obras del nuevo San Mamés, ese flamante estadio que nos va a llevar a la Eurocopa o de España y Portugal, ha sido construido por trabajadores y trabajadores, mayormente portugueses, trabajando prácticamente 12 horas diarias y con salarios de Portugal. Con lo cual, ahí empieza la primera piedrita que nos echan, ¿no? Plantean una competitividad al conjunto de la clase trabajadora y además es una subasta a la baja. Si queremos acceder a ese puesto de trabajo, tenemos que rebajar nuestras condiciones porque hay
otra compañía, otro compañero trabajador que ya está trabajando en esas condiciones. Entonces, andamos en la subasta a la baja. Poco antes también de las pasadas elecciones europeas, el Consejo Europeo planteó la modificación de la Directiva del Trabajo y llegaron a decir que, bueno, que querían modificarla para que el tope de horas de trabajo que se puede hacer en una semana en la Unión Europea fuera de 65 horas semanales. Podéis echar la cuenta, pero son prácticamente 12 horas diarias o algo más, ¿no? Es decir, sería pasar de trabajar para vivir a vivir para trabajar. Y luego, otro asunto, otro elemento que ha contribuido enormemente a la crecida del paro es la modificación de la ley de pensiones del Estado español, que deriva del libro blanco para el sostenimiento de las pensiones que planteó la Comisión Europea. Los libros blancos, para quien no los conozca, son una serie de recomendaciones, entre comillas, que hace la Comisión Europea a los Estados miembros. En realidad lo que hay detrás es el trabajo de una serie de lobbies que ordenan a través de esos libros blancos y los Estados miembros cumplen a rajatabla. Pues bien, si no hubiéramos tenido ese libro blanco, si no se hubiera tomado esa decisión a nivel europeo y los Estados no lo hubieran acatado, porque al final los Estados los gobiernan quien los gobierna, los gobierna a la derecha, nos encontraríamos con que, planteando una directiva en el sentido contrario, es decir, la de promover los contratos relevo, habría más personas en el mercado laboral, las personas jóvenes que se irían incorporando al mercado laboral, y además las personas se podían retirar con muchísima dignidad mucho antes y disfrutar de todos los años trabajados. Y frente a esto, frente al paro, la respuesta de la Comisión Europea y del Consejo ha sido la de plantear un plan de garantía juvenil que simplemente destina algo menos de 6.000 millones de euros en 6 años para intentar generar empleo a través de becas, por lo tanto no es empleo, son becas, y a través de formación, etcétera, etcétera. Y son programas vacuos, y yo creo que el ejemplo más claro lo tenemos aquí en La Rioja, esas 130 personas que no van a poder marcharse a Alemania precisamente porque ese tipo de programas han hecho aguas. Podemos hablar también de las reformas educativas, que probablemente vosotras y vosotros conoceréis incluso mejor que yo. Podemos hablar del acceso a la vivienda, que también tiene una división tremendamente europea, porque la burbuja inmobiliaria nació en la Unión Europea, nació en un excedente de crédito que le habían pedido los bancos alemanes y franceses al Banco Central Europeo al 2%. Como vieron que ese capital no se movía de sus arcas, decidieron hacer transacciones interbancarias, préstamos. Eso generó la burbuja inmobiliaria y eso está generando esa deuda ilegítima que hoy nos reclaman y que desde luego desde la izquierda insistimos en no pagar. Podemos hablar de medio ambiente, las políticas de infraestructuras, la política energética, la seguridad alimentaria. Yo creo que Andrés puede entrar en mucho más detalles que eso. O incluso podríamos hablar hasta de cosas tan simples, tan pequeñas como el ocio. ¿Quién no ha visto una película en el cine que al final en los créditos pone financiado por el ICO, el Ministerio y la Unión Europea? ¿Qué tipo de películas financian con esos fondos? ¿Son películas que realmente transmiten valores? ¿Son películas alternativas? ¿O son películas que pertenecen a los grandes circuitos comerciales? Sería un no parar, ¿no? Y yo sí que me gustaría hacer un alegato, y ya sí que os empiezo a hablar de mi libro, de Cambiaro, un alegato en favor de la organización, de la necesidad de organizarse, ¿no? Decía Lenin que cuando falla la organización se suele echar la culpa a la ideología, pero realmente lo que habría que echar la culpa es a la organización, ¿no? Porque hemos visto que hasta las ideologías más sucias y más asquerosas, como el nazismo, cuando han estado organizadas han triunfado, precisamente porque han sabido organizarse. Nosotros y nosotras estamos o tenemos la ideología correcta, lo que nos hace falta es organizarnos. Y yo creo que la historia nos ha dado ejemplos de, ¿por qué no decir, de grandes conquistas sociales que han llegado a través de grupos organizados y grupos organizados a nivel local. Podríamos hablar de cantidad de logros en todos, bueno, yo diría en todas las ciudades del Estado español, en el movimiento vecinal, pero la última que hablé, que soy igual, es la del Gamonal, que yo creo que fue un ejemplo para todo el mundo. El no a la OTAN, el no a la OTAN fue un logro, a pesar de que se perdió el referéndum,
pero yo creo que fue un gran logro porque fue capaz de crear un tejido de base, que fue capaz de organizar grandes comisiones para que la gente saliera a pegar carteles, gente que igual incluso ni estaba politizada, pero que estaba de acuerdo con el no a la OTAN y salió y organizó y de alguna manera también pues, dio los cimientos para la creación de Izquierda Unida. La huelga contra el decretazo de Aznar, que lo consiguió parar, la lucha de los trabajadores y las trabajadoras de Sintel, es decir, una cantidad de luchas que tienen como puntos en común, que son acciones locales, acciones cercanas, por otro modelo, pero que parten de un pensamiento global. Por eso yo creo que Cambiaro nace un poquito de eso, ¿no? Nace de un pensamiento global, de una serie de personas que está de acuerdo en el modelo de sociedad que defendemos, una sociedad basada en la justicia social, en el ecologismo, el feminismo, la democracia radical, y que pasa a la acción local, pasa a actuar en Aro y su comarca, y lo hace además a través de pequeños actos, de pequeñas protestas, de pequeñas reivindicaciones que poco a poco yo creo que podemos decirlo, ¿no? Van calando en la gente y nos van conociendo un poquito más. Empezamos con algo muy concreto como fue la lucha contra la ordenanza de Chamizos, que os parecerá tremendamente banal, pero al final lo que hace es estar muestra del modelo de ocio que defiende el ayuntamiento en favor de los grandes hosteleros y en contra de la autogestión y la autoorganización. Hicimos también una charla a favor del laicismo, denunciando el trato de favor del Ayuntamiento de Aro hacia la confesión católica. Vamos a organizar el lunes que viene una charla, debate sobre la PAC, ya que venimos de una zona donde la agricultura tiene un gran peso. Y bueno, y además vendrá Andrés y invitaremos al sindicalismo agrario y montaremos el 11, 12 y 13 de junio unas jornadas por la alternativa, a la que por supuesto todas y todos estáis invitados, que constarán el miércoles 11 de un cineforum sobre pasaremos la película de Efecto Iguazú. El jueves hablaremos de los conflictos y luchas sociales en La Rioja Alta, desde el punto de vista laboral. Invitaremos a las trabajadoras que echaron de Mercadona. También estamos intentando que venga un compañero que estuvo en huelga de hambres en Ferrayas y bueno, y algún otro compañero también en ERE. Y el viernes haremos un pequeño concierto y fiesta reivindicativa para la juventud jarrera y del entorno. Y yo creo que agitamos conciencias, ¿no? Y se ha ido viendo. Solamente tendríamos que ver cómo escupían bilis contra nosotros algunos medios de comunicación afines a la derecha, cuando planteamos que espacios públicos del ayuntamiento ni para los musulmanes ni para los cristianos, y sobre todo no para los cristianos, cuando denunciábamos la vergonzosa cantidad que se iba a gastar el Ayuntamiento de Aro, 43.500 euros en hacer una estatua de homenaje a las personas mayores, cuando entendíamos que el mejor homenaje era gastarlo en trabajadores y trabajadoras sociales, que daba para, calculábamos entonces, el salario de 2 trabajadores y medio en un año, que realmente asistiera a las personas dependientes, mayores dependientes en Aro. La paralización o el dejar en el cajón la ordenanza de Chamizos son pequeños logros, pero que parten de esa perspectiva global que no dejamos de perder. Nuestra página web es www.cambiaro.tk, por si queréis entrar y trastear. Y bueno, somos un grupo absolutamente abierto, ahí tenéis el contacto. Primero es un interés que tiene el modelo en generar unos ciudadanos, como siempre decimos, la frase, ¿no? Sin sentido crítico. Es decir, dóciles, estén adoctrinados y con sentido crítico. En especial, marcarlo a los jóvenes como un pilar básico para el consumo. Deben ser los consumidores mayores y de forma más rápida. No estoy diciendo ya de grandes cantidades en cuanto al consumo de elementos caros, sino a un consumo compulsivo y que sea muy fácil venderles a ellos esa necesidad de consumir. Y sobre todo crearles necesidades que son totalmente ficticias, ¿no? Nos hablamos siempre de acabar con ese sentido crítico y sobre todo porque en el futuro, cuando se desarrollen, si les hemos generado esa poca análisis crítico, será mucho más fácil que no cambien y que no protesten ante las injusticias que tengan, ¿no?
Sobre todo además decimos que yo creo que es el pilar básico del consumo, porque los jóvenes tienen mucho más tiempo de ocio, porque los jóvenes no tienen unas necesidades familiares como tienen las personas adultas, y sobre todo porque los jóvenes luego no precisan de servicios sociales grandes que van a facilitar que siempre sean un consumidor fácil, no crítico, y que lo lleven a cabo de una forma compulsiva. Como decimos, es una línea general que va a hacer la cultura del ocio, la cultura del consumo y la docilidad, anulándolo como persona. Segundo punto claro, ¿cuál es el papel de los jóvenes? Es que son el eslabón más débil del modelo productivo. El joven es el peón, el joven es el elemento de purga dentro del sistema. Están utilizando a los estados como un peón en un juego de ajedrez, que es el juego de la competitividad. Es el elemento que más fácil se le puede bajar el suelo, como he dicho antes. No tiene una responsabilidad familiar, por lo cual se le puede restar ese sueldo que va a ayudar a la competitividad, y además se le puede restar enseguida los servicios sociales de los cuales puede hacer uso porque va a hacer menos uso de ellos. Como he dicho antes, un joven va a necesitar menos, se supone, claro está, en el papel, unos servicios sanitarios o de dependencia o unas ayudas especiales porque no tiene a cargo un hijo o una persona mayor, que son los adultos. Entonces, es el que más fácil se puede utilizar en esta partida de ajedrez de la precariedad. Y luego, sobre todo, cuando está en una situación de crisis como ahora, es el que más fácil puede hacer devaluar el modelo. Si tienes que reducir sueldos en líneas generales, cogiendo al joven y pudiéndole mandarlo a otro país, haces que el modelo tenga unas estadísticas mucho más favorables y sea más vendible, porque hemos conseguido que baje el paro como hemos visto hasta ahora. Incluso modelos capitalistas más avanzados y mucho más perversos, como es el de Estados Unidos, son peones, pero ya no peones para devaluar el sistema, bueno, para devaluar la moneda, para decir, o el nivel económico del país. Es que son peones como carne de cañón en una guerra. Cogen a los jóvenes y los tienen en primera línea para conseguir esos objetivos de expansión, de imperialismo, de conseguir recursos. Y como tercer punto, como he dicho, van a ser 3 puntos que son la labor y el objetivo de que un joven sea en este modelo, es el de la educación. Hay que educar a estos jóvenes para conseguir que las 2 premisas de antes sean efectivas. Y es muy importante, como decimos muchas veces desde la izquierda, la educación de 2 velocidades. Si tú haces una educación de 2 velocidades, una que va a ir indicada para generar élites y otra que puede ir indicada para generar trabajadores que van a ser precarios. El ejemplo más claro es lo que hemos visto ahora con la nueva reforma de educación, con la LOMCE. Sobre todo cuando hablamos de la reestructuración de la formación profesional, más lo venden como que es lo normal y como debe ser. Es decir, si tú ves que no vas a poder estudiar una carrera, te coges la fe. Ya estamos generando que los hijos de las familias pertenecientes a las clases populares se vean medianamente indicados, medianamente empujados a realizar una FP, mientras que las personas que van a poder desarrollarse y estudiar una carrera te dicen, no, tú vas a poder seguir estudiando una carrera, pero ya nos van enfocando. Y luego encima, cuando hablan de las becas, dicen, las becas las vamos a dar según los objetivos o según los logros, dicen, ¿no? Los logros conseguidos. Y obvian totalmente que los logros están a disposición del estatus social, de dónde estás afincado, cuáles son las asignaturas que puedes tomar, y sobre todo, como hace poco las estadísticas, que además lo decía el otro día Mikel Bujanda, como miembro de la Plataforma Verde, creo que era el 50%, ¿no? Era la diferencia de fracaso escolar entre los privados y los públicos. Es decir, que los logros no solamente dependen de la capacidad, puede ser una persona muy inteligente, con mucha capacidad de desarrollo, pero según tu situación social, tu situación personal o dónde estás estudiando, para tener mayor capacidad de desarrollo, ¿no? Es decir, la educación ya va enfocada para los 2 puntos anteriores. Y está maquiavélico, que me recuerda al libro de Un Mundo Feliz, de los Huxley, ¿no? Cómo educaban a los alfa, por un lado, a las élites, y por otro lado, educaban a los gamma, vendiéndoles la moto de que un día igual pueden ser beta. Y es lo que están llegando a hacer. Estos 3 puntos me dan llegar a la conclusión de cómo elaboramos el lema de la charla: paro, exilio y precariedad, que nos dicen que es una consecuencia de la crisis. No, el modelo ultraliberal que vivimos es un objetivo. El paro, el exilio y la precariedad es un objetivo para poder ser esos trabajadores precarios en los que vivimos.
Y luego esto no nos da más que, o sea, no nos ratifica más que las encuestas, que las ha dicho Gonzalo, pero que yo creo que hay que separarlo y nos da la clave de que es cierto que es el objetivo si miramos lo que pasaba cuando se supone que no estábamos en crisis, o bueno, como ha dicho Xavi, cuando se supone que no estábamos en este crisis de modelo capitalista o en esta estafa o en esta reestructuración de acumulación de capital, que no hay diferencia en cómo era la situación de porcentajes de paro, de pobreza y de exilio juvenil con las que tenemos ahora. Ahora tenemos que el 90% de los parados son menores de 35 años. Es algo que dices, no puede ser verdad cuando ves esta estadística, pero es totalmente cierta. Y nos da una tasa de paro ahora mismo en el Estado y tenemos el 57% de paro juvenil, que solamente estamos superados por Grecia. Y por lo visto es la tasa de paro juvenil más alta del mundo desarrollado. Incluso luego miras lados como Palestina o como están en situación de conflicto, tienen tasas menores. La comparación que digo cuando de los jóvenes antes y después es que cuando se supone que vivíamos en el Spanish Way of Life, cuando esto era vida todo trapo, el 60% de los jóvenes tenían trabajos temporales. Ni siquiera la mitad tenía un trabajo fijo. Es decir, antes ya teníamos unas estadísticas que dejaban claro que la precariedad estaba enfocada siempre para los jóvenes. O por ejemplo Alemania, se supone que tiene un nivel de desarrollo, si es que eso de desarrollo es superior, y tenemos que el 25% están trabajando en mini-jobs, cual cobran menos de 400 euros, están exentos de cotización y impuestos, son casi el 10% del total de los trabajadores. Es decir, el término que hablamos de poor worker, que se empezó a utilizar en América en los años 50, cuando el boom de construir edificios con acero, los rascacielos, ese término ya podemos aplicarlo a esta gran Europa del desarrollo, del estado de bienestar, de Olof Palme, del humanismo y de todas las drogas que nos han vendido. Y esa es la construcción que han hecho. Una construcción de precariedad para la juventud en la cual no hay salida desde el Tratado de Maastricht. Porque es necesario esta situación. No quieren revertir esta situación. Nosotros tenemos que ser estos peones, estos elementos de purga. Digo nosotros, igual ya se me han pasado los años, pero tenemos que ser elementos de purga que muevan ese sistema como ellos quieren. Y por eso yo creo que estamos en la universidad, muy interesante hablar de educación, cómo nos llevan a esa educación primero de quitarnos el sentido crítico, pero después de generar élites y sobre todo que las empresas también ganen dinero con la educación, que es algo que saben que no la pueden quitar. Entonces han buscado el método de cómo realizarlo, no solamente desde Europa, porque aquí sufrimos una gran derrota los estudiantes en el 2003 con la Ley Orgánica de Universidades. Además es muy importante recordarlo ahora porque la número 5 de la lista del Partido Popular a estas elecciones es Pilar del Castillo, ¿no?, que es la persona que desarrolló esta ley. Como digo, es la primera gran derrota porque ya estructuró la universidad en lo que luego el Plan Bolonia hizo y lo que ahora está llegando a ser. El primer punto que tenía es acababa con la democracia absoluta de la universidad, porque sacaba a los alumnos y a los becarios de los consejos rectores. Es decir, ya el elemento para el que está hecha la educación ya no va a tener decisión sobre ella. E incorporaba en esos consejos rectores a los miembros de los bancos que subvencionaban la universidad o que subvencionaban proyectos de investigación. Era la primera ley que ya marcaba esa pauta, que luego vino Bolonia desde Europa a ratificar. Y luego, sobre todo, el tema de los becarios. Ahí, en ese momento, en el 2003, con la pelea de la LOU, nació el movimiento precario. Estamos hablando, como he dicho antes, cuando España era el modelo a seguir, estábamos pegándonos para entrar en el G8 y éramos el milagro del mundo, como decía Aznar, los becarios, que ya empezaron a llamarse precarios, porque con una beca que estabas investigando por el futuro del mundo, como dice, si no hay investigación, no hay futuro, si no hay un país que no investiga, está encaminado a no tener futuro, no tenían ni siquiera sueldo para poder subsistir, tenían que estar convirtiendo piso con 25, con 26, con 27 años, y encima no cotizaban, o no cotizan. Ahora mismo no sé si llegan a cotizar, porque se habló de que iban a cotizar el 50% de las horas que trabajaban. Además, marca la unión entre socialdemocracia y derecha clásica. Yo estaba estudiando entonces en Vigo, estábamos encerrados en la Universidad de Vigo, estuvimos un mes entero, tuvimos la suerte de que viniera a entrevistarnos, nos llamó Federico Jiménez de los Santos, que fue a una entrevista genial con un compañero en la cual
pues lo llamaron psicoterrorista, ya por aquel entonces, en 2003, que parece que es ahora, pero esto no ha cambiado nunca. Rodríguez Zapatero vino a Vigo, era muy conocido en nuestra lucha, había habido también cargas policiales, Santiago de Compostela, etcétera, etcétera, y dijo que iba a cambiar la ley orgánica de sus universidades de principio a fin, que no iba a dejar ni una coma. Es que me acuerdo perfectamente de esta frase. Bueno, hemos visto 8 años de gobierno socialista y no se ha cambiado nada, absolutamente nada. Se demuestra así la línea a seguir entre uno y otro. Luego, Bolonia, lo que he explicado ahora a vosotros, es una tontería porque ya la conocéis de sobra, pero al mirar Bolonia y al analizar Bolonia, que como he dicho es la línea que sigue, que las empresas privadas van a poder invertir en las universidades y cómo se privatiza aunque sean públicas y cómo va a ser las dos velocidades entre las universidades privadas y las públicas, me ha sorprendido muchísimo, algo que no tenía los conocimientos suficientes, lo que es la estrategia universitaria de 2015. Cuando ahora para dar esta charla me he informado bien de lo que era, verdaderamente se me han puesto los pelos de punta. No sé si la llegáis a conocer bien los que estéis aquí conmigo a la mesa, pero como ya sabréis, la estrategia universitaria 2015 nace de un think tank de estos de pensamiento que está encabezado por Ana Patricia Botín, la hija del líder verdadero del Estado español, señor Botín, y en el cual deja verdaderamente a la universidad como una empresa privada. O sea, la universidad tiene que subvencionar más, creo que leí ahí, el 60% de todos los estudios de investigación con inversiones privadas. Y el resto debe estar subvencionado con cargos públicos que deberán ser devueltos en un plazo que deberá ser fijado entre las universidades y la administración pública. Cuando lees esto ya te quedas loco. Y ves encima que ha sido firmado, porque cuando se desarrolló la estrategia 2015, que 2015 es porque es cuando ya todos los estudios van a ser de grado, sabes que luego hay que hacer un máster que te cuesta dinero, un máster que tienes que optar una beca, que igual no te la van a dar porque vas en condiciones de conseguir tus objetivos, pues que es firmada por la señora Garmendia, otra ministra del Partido Socialista. Vemos cómo me fastidia mucho tener que siempre estar con los debates, que son los mismos, no son los mismos, es decir, no son lo mismo, pero acaban haciendo lo mismo. Las formas no son las mismas, pero acaban haciendo las mismas. Que un gobierno que se llama socialdemócrata, que tiene que mirar porque como decimos, porque el hijo del obrero vaya a la universidad, que es algo que nunca debemos dejar de decir, hace que toda la universidad pública deba financiarse de forma privada y lo que haya recibido de forma pública deba ser devuelto. En textos, poco más quería añadir en cuanto a educación, si llegar a hablar de lo que es la investigación. Como he dicho antes, un país sin ciencia es un país en decadencia y choca mucho que esta semana ha salido el dato de las 100 universidades mejores en investigación de Europa, ya que estamos en elecciones europeas, ha salido ese dato desde Europa y ninguna de las universidades son españolas. Además, ahora se está vendiendo como éxito, ayer lo decían en la radio, que el BBVA va a invertir 5 millones de euros en investigación a la universidad pública. Esto ya es lo más maquiavélico y perverso que puede existir, porque no es que un fondo privado investigue, es que un fondo privado va a utilizar las instalaciones en la universidad pública para generar desarrollos de investigación que van a ser privatizados directamente porque ellos han puesto el dinero. Y lo venden como un éxito. Y además es que esto se anuncia en la televisión, se anuncia en la radio, en la radio, lo he escuchado en la cadena SER. BBVA invierte 5 millones porque cree que la investigación y el desarrollo de estos investigadores es la base del futuro. Es totalmente maquiavélico y lleva a colación a los puntos que hemos hablado antes de cuál es el objetivo de los estudiantes, o sea, de los jóvenes. Por eso ya, para cerrar lo que es la charla, es decir que no hay un futuro para el joven que no sea este de exilio por precariedad dentro del modelo actual y dentro de la Unión Europea actual. Mientras la Unión Europea se sustente en la especulación, en la acumulación de capitales, en la deuda, como sabes, también se puede hablar del tema siempre de lo que es la burocracia, de cómo tenemos que acumular deuda, pero que es muy importante que no tengamos sentido crítico para que digamos quiero el coche más grande, quiero la casa más grande, me voy a pampelar hasta los ojos y voy a seguir generando deuda y generando deuda. Y seguimos generando la noria y generando la noria en este culto al crecimiento que nos han inoculado desde que somos jóvenes, como ha dicho Xavi, en las películas que subvencionan en Europa, nos inoculan ya esta necesidad de crecer y de crecer económicamente. Por eso desde esta Europa es imposible y desde Izquierda Unida y desde las asociaciones juveniles con las que participamos y con las que queremos hacer ese otro modelo de estudio, de educación y otro modelo de Europa, tenemos que mirar a otra Europa, una Europa
que cree riqueza real, que cree riqueza para los ciudadanos, que cree una riqueza local, que cree una riqueza que sea utilizada por nosotros y no por los grandes fondos de inversión y por los grandes capitales, y por eso creemos que es posible y creemos que si no nos unimos, como para eso teníamos aquí a Xavi explicando cuál era la unidad y cuál era el trabajo que tienen que hacer las plataformas juveniles, no podemos vencerla, por mucho que en el Parlamento vayamos 5, 6 o 7 o 8 eurodiputados anticapitalistas que intenten cambiar este modelo. Por eso es muy importante que desde la universidad generemos este sentido crítico, que exijamos una educación que genere ciudadanos críticos, que pidan un mundo mejor, una Europa mejor, y como siempre digo, entre todos vamos a acabar construyendo un país.